Hoy nuevamente la sociedad colombiana está de luto, gracias a los intereses de aquellos poderes criminales que no les conviene los acuerdos de paz y que Colombia alcance la reconciliación. Si hay algo que como veterano de las fuerzas militares valoro, es esa voluntad de paz que expresó el presidente Gustavo Petro en su programa de gobierno. La paz para alcanzar el desarrollo económico y social del país. Gustavo Petro, cuando propuso la paz en Colombia, pronunció una frase: si llegamos a una mesa de diálogos, el ELN será terminado en su lucha militar en 3 meses. Esa era la voluntad del presidente Gustavo Petro en Colombia, pero lastimosamente los poderes criminales que se sustentan de las finanzas ilegales, de las rentas ilícitas, del narcotráfico, del contrabando, de la minería ilegal, se propusieron sabotear los acuerdos de paz. Si hoy se rompe la mesa de diálogos con el ELN, tiene unos responsables. Y esos responsables, en mi concepto de verdad, son, primero, los grupos criminales que le dan una bofetada al presidente Gustavo Petro con terrorismo. El ELN, las FARC, las disidencias de FARC, el Clan del Golfo, que ante una convocatoria a una paz total para reconciliar el país, le dan prioridad a sus intereses terroristas. Recordemos que Gustavo Petro cambió la forma de lucha contra las drogas y es una lucha efectiva, una lucha contra las drogas real que recibe el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, porque es una forma de lucha verdadera, no como el engaño uribista que durante años habló de una lucha contra las drogas mientras convertía al país en el primer exportador de cocaína. El ELN y esos grupos terroristas que viven de las rentas ilegales decidieron hacer terrorismo porque Gustavo Petro como presidente no les permitió continuar con sus finanzas ilegales ni tampoco apelar al secuestro para financiarse. Esa es la realidad. Pero ¿quiénes son el otro sector que decidió sabotear los acuerdos de paz? La ultraderecha del país y todos sus políticos, politiqueros que desde sus partidos políticos, que en realidad son alas de un gobierno criminal, se dieron la mano con los grupos terroristas para sabotear los acuerdos de paz. Yo les recuerdo esa frase nefasta del uribismo, cuando dijeron: vamos a hacer trizas la maldita paz. Desde que en el gobierno de Iván Duque se pronunció esa frase lapidaria, se inició la destrucción de los acuerdos de paz en Colombia. Triste saber que Gustavo Petro hasta el día de hoy mantuvo su voluntad de diálogo y de paz en el país, pero la bofetada se lo dieron los terroristas y los politiqueros de la derecha. Frente a esto, yo quiero ser preciso en mi indignación con la política de derecha en Colombia. Es común observar a María Fernanda Cabal, observar a Miguel Abraham Polo Polo, a Miguel Uribe Turbay y una cantidad de bodegueros de la derecha y del poder corrupto en Colombia atacar los acuerdos de paz. Un bodeguero como Jaime Arizabaleta, como Ani Abello, atacar los acuerdos de paz. Y yo les recuerdo, señores, que precisamente estos politiqueros son los que se relacionan con el narcotráfico. Si ustedes hacen un seguimiento a quiénes son esas personas, encontrarán incluso imágenes donde se abrazan con narcotraficantes, porque defienden sus intereses. Y sin embargo, atizan la guerra y sabotean los acuerdos. Esa palabra, sabotaje, ha sido múltiples veces pronunciada por un representante como Polo Polo. Y señores, seamos sensatos.
en este conflicto esos politiqueros que atizan la guerra no lo pelean ni permiten que sus hijos participen del conflicto. María Fernanda Cabal es feliz cada vez que muere un militar en Colombia. Muere el militar a causa del conflicto que ella misma atiza, y esa víctima, sin importarle el dolor de la sociedad colombiana, la instrumentaliza para generar propaganda de ataque en contra del gobierno que busca la paz. Miren, las personas que vivimos el conflicto, en mi caso como veterano de la fuerza pública, yo aplaudo cada paso que se dé hacia la paz, hacia la reconciliación de la sociedad colombiana, pero lastimosamente el narcotráfico y la ambición de los que viven de las rentas ilegales pueden más que la voluntad de paz que puedan tener sectores del país. Para mí, María Fernanda Cabal, Miguel Uribe, Paloma Valencia son politiqueros de un establecimiento criminal. Para mí, la ultraderecha en Colombia es un sistema de cogobierno entre politiqueros, paramilitares y narcotraficantes que día a día atacan al gobierno del cambio, porque el gobierno del cambio va en contra de sus intereses criminales, de ese sistema que ha asesinado a miles de colombianos en Colombia, de miles de inocentes en Colombia. Quiero enviarle un mensaje al señor presidente Gustavo Petro. Primero, agradecerle por su voluntad manifiesta de la paz en nuestro país, de tener una intención humanística y noble de que el pueblo colombiano se reconcilie con verdad. Gracias, señor presidente, por su voluntad. Gracias por conducir las fuerzas militares en legalidad. Les recuerdo que en medio de este conflicto colombiano, Gustavo Petro no ha ordenado asesinar a ningún inocente en Colombia. Al contrario, sus órdenes son de no levantar las armas en contra del pueblo colombiano. Todo contrario a la política criminal de seguridad democrática que impulsó la ultraderecha en Colombia. Les recuerdo que en 2 años del gobierno de Uribe ya existían más de 2.000 víctimas de los falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales desde el Estado colombiano. Yo le agradezco a Petro su voluntad de paz, pero hoy tenemos que aterrizar a la realidad y entender que estos grupos criminales y la ultraderecha sabotearon los acuerdos que generan un retroceso, y volvemos al punto donde el Estado colombiano tiene que nuevamente mostrar la fortaleza y ventaja militar de las fuerzas militares, en especial la aérea, para nuevamente someter los grupos alzados en armas a una diezma. Cuando nuevamente debilitemos esos grupos criminales, quizá podemos nuevamente iniciar acuerdos de paz. Yo a Colombia le recuerdo que cuando se cumplieron los 2 primeros años del acuerdo de paz del presidente Santos con las FARC, nació una noticia hermosa para nuestra sociedad, y fue cuando el director del Hospital Militar Central de Bogotá dio una conferencia donde dijo que gracias al acuerdo de paz, las víctimas militares se habían reducido en un 97%, y en el hospital militar no habían más de 7 militares heridos, cuando en el pasado uribista a esa fecha ya habrían 2.000 militares cercenados sus piernas en el hospital militar por esta lucha politiquera. Hoy, tristemente, y gracias al sabotaje de la ultraderecha en Colombia, observamos también hablar a la subdirectora del hospital militar, anunciando que gracias al terrorismo, gracias a haber saboteado la paz, 18 de nuestros soldados, de nuestros militares, llegaron con mutilaciones, con heridas graves a cuidados intensivos del hospital militar. Esa es la guerra en Colombia. Lastimosamente, las víctimas son del pueblo colombiano, de la sociedad vulnerable, del campesino en Colombia. María Fernanda Cabal jamás vivirá
el dolor que está viviendo hoy un campesino padre de un soldado fallecido en el atentado terrorista del ELN. Yo les recuerdo que esa politiquera es una hiena, lo digo con indignación. Acostumbro a ser prudente y no pronunciar insultos en mis videos, pero duele que una politiquera, una hiena carroñera como María Fernanda Cabal no sea víctima de este conflicto que ella misma atiza. Sus parásitos hijos hoy participan de las narrativas negacionistas de falsos positivos en Colombia. Para mí, María Fernanda Cabal, en especial en la derecha, es una hiena carroñera. Pueblo colombiano, tengamos sensatez y entendamos que la única forma de reconciliar el país es con justicia, verdad y reparación. En muchos casos se presenta impunidad, pero es necesario en nuestro país.